Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con la práctica del día de ayer, de la clase anterior de tablas de multiplicación. Esta vez vamos a hacer la multiplicación eh, por medio de los valores relativos y absolutos. Vamos a trabajar con valores absolutos. El día de ayer hicimos una tabla de multiplicación donde multiplicábamos 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5 y así sucesivamente. Esto provocaba pues que el proceso fuera muy lento y recordemos que la parte de la informática permite optimizar tiempos, ¿sí? Entonces, para ello vamos a trabajar con los valores absolutos. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Esta, de hecho, va a ser la práctica número 4. Esta va a ser su actividad, jóvenes, que me realicen las tablas de multiplicación utilizando valores o referencias absolutas. Bien, empezamos entonces metiendo el signo de igual, el prefijo. Le vamos a dar un clic al número 1, al que está marcado de color amarillo, y posteriormente el operador que es multiplicación y después el otro operando. Y antes bueno, le damos un enter y vemos que ya quedó mi primer dato. Bien, ahora esta misma fórmula la voy a modificar. Entonces, para poder modificarla, coloco el apuntador en la celda donde quiero hacer la edición de datos, presiono la tecla F2 y aquí en B45 voy a poner el signo de peso antes de la B y el signo de peso antes del 45. Esto me indica que esta celda es una celda absoluta. Esta celda, al momento de copiarla, nunca se va a mover, va a permanecer fija, siempre va a ser B45. Le doy doble clic para poder copiarlo y vemos que efectivamente ya está el resultado de 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 1 y así sucesivamente. Vamos a elaborar ahora la tabla de multiplicación del número 2, el mismo procedimiento. Introducimos el símbolo de igual, le damos un clic al 2, ¿sí? Que es en este caso C45, el operador de multiplicación, y nos vamos a multiplicarla por la celda A46, que es donde está el número 1. Le damos un enter, ¿sí? Para poder hacerla absoluta, voy a modificar el dato. Presionamos, dijimos hace un momento, F2, y la celda que va a permanecer fija va a ser C45. ¿Por qué C45? Porque es 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4. Si vemos, el que se repite es el número 2, y el número 2 está simbolizado por la celda C45. Entonces, a esta celda le vamos a asignar el signo de pesos antes de la columna, antes de la fila, le damos un enter y entonces ya nada más copiamos el dato y es mucho más fácil realizarlo como lo estamos haciendo ahorita a como lo estuvimos realizando en la clase anterior. ¿Por qué? Porque ya lo estamos haciendo con valores absolutos. Voy a hacer un ejercicio adicional y ya la actividad para ustedes va a ser que me terminen con las 10 tablas. Entonces, signo de igual, 3 por 1. Le damos enter, ya que se puso el 3. Me regreso a la celda y presiono F2. Y la celda que va a ser constante es de 45 porque es la de 3 por 1, 3 por 2. Entonces, esa es la celda fija. Le asignamos el signo de peso antes de la columna, antes de la fila. Y entonces ya nada más lo copiamos y vemos que ya queda mi resultado. ¿Sí? Bien, tu actividad número 4 va a ser elaborar las tablas de multiplicación del 1 al 10 con valores absolutos. Aprovechando que tenemos aquí los datos, vamos a trabajar con rangos. ¿Qué es un rango? Vamos a definir primeramente qué es un rango. Un rango es un conjunto de celdas continuas, todas ellas continuas. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, este podría ser un rango. Este es un rango. ¿Qué es un rango? Un conjunto de celdas, todas continuas. Ahora voy a poner otro rango. Este es otro rango. ¿Qué es un rango? Un conjunto de celdas continuas, ¿sí? Bien, para poder aplicar la selección de un rango, el apuntador debe tomar una forma de una cruz blanca y presionamos el botón izquierdo hacia la derecha o hacia abajo para poder seleccionar las celdas. Esto que tengo aquí es un rango, ¿sí? Incluso un rango puede ser dos celdas, ¿sí? Verticales, horizontales, ¿sí?
o un conjunto de 1000 celdas, de 200 celdas, de 300 celdas, 400 celdas. El número de celdas es lo de menos, lo importante es que sean continuas, ¿sí? Entonces, podemos definir un rango por un conjunto de celdas. Ahora, un rango le podemos poner un nombre. Por ejemplo, voy a seleccionar estas celdas y le quiero poner un nombre, por ejemplo, tabla del 2. Le vamos a dar un clic aquí en donde me muestra el cuadro de nombres y le vamos a poner tabla -2, ¿sí? Entonces, a este le voy a poner otro nombre, lo voy a seleccionar y le voy a poner tabla -1. Y este podría ser otro rango. Le damos un clic, tabla -3. ¿Sí? Y ya tengo yo nombres de celdas. Estas celdas ya tienen un nombre. Si yo le doy un clic al cuadro de nombres y le doy un clic al 2, vemos que se seleccionan las celdas que están conformadas por ese rango que yo le asigné hace un momento, ¿sí? Si yo quiero seleccionar otro rango, le damos un clic y vamos a ponerle, por ejemplo, un color diferente a este conjunto de celdas que están asignadas como un rango, ¿sí? Bien, un rango de celdas siempre va a estar simbolizado por una celda inicial y una celda final. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un rango va a estar simbolizado por una celda inicial y por una celda final. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí abajito. Estas celdas son estamos hablando que está seleccionado de D46 a D55. Entonces, de 46 a D55. Los rangos siempre se van a simbolizar de esta forma, ¿sí? Me indica que es de la celda de 46 hasta la celda de 55. Este es un rango, ¿sí? Vamos a trabajar los rangos en Excel por medio de esta nomenclatura. Los rangos se simbolizan desde una celda inicial a una celda final y separados por dos puntos verticales, que dice hasta, desde de 46 hasta de 55. Este sería un rango de celdas, ¿sí? Vamos ahora a trabajar con un con insertar filas. Vamos a insertar una fila, ¿sí? Vamos a insertar una fila. Vamos a hacerlo en esta parte, ¿sí? Voy a seleccionar la fila y le voy a dar un clic derecho y le voy a dar insertar y vemos que se inserta. ¿Por qué se inserta una fila? Porque lo que yo tenía seleccionado era una fila. Si yo quiero insertar una columna, entonces por medio del encabezado de columnas, en este caso la K, ¿sí? Selecciono y voy a presionar el botón derecho y le voy a decir que quiero insertar, que se va a insertar una columna porque tengo insertada una columna. Veamos que la columna que se va a insertar siempre se va a insertar del lado izquierdo, ¿sí? Por ejemplo, voy a seleccionar la columna A, presiono el botón derecho y le digo insertar. Y se inserta una columna del lado derecho. Si yo quisiera insertar una fila, entonces selecciono la fila, el encabezado de la fila, en este caso la 1, le doy botón derecho, le doy insertar y se va a insertar hacia arriba, ¿sí? Entonces, ese es el proceso para poder insertar filas, para poder insertar columnas. Bien, para finalizar la clase del día de hoy, vamos a trabajar con el almacenamiento del archivo. Vámonos a la opción que dice archivo, guardar como, más sin embargo, el archivo lo vamos a proteger, lo vamos a guardar con una contraseña. Prácticas de Excel. Vamos a ponerle prácticas de Excel 1 y le vamos a dar un clic aquí donde dice herramientas, opciones generales y aquí le vamos a poner una contraseña de apertura. Vamos a ponerle 1, 2, 3, le doy un enter y la máquina me dice que vuelva a escribir la misma contraseña para que confirme que esta sea válida. Aceptamos y le damos guardar. Y de esta forma el archivo ya se guardó. Vemos que el archivo ya está guardado. Prácticas de Excel 1. Lo cerramos. Ahora vamos a abrirlo. Archivo, abrir. Y aquí se encuentra el archivo, ¿verdad? Le vamos a dar a abrir.
y me va a pedir una contraseña, 1, 2, 3, y el archivo lo puedo trabajar de una forma anormal, ¿sí? Bien, entonces, jóvenes, esta es la práctica del día de hoy, elaborar las tablas de multiplicación del 1 al 10 con los elementos de referencias absolutas y me elaboras nada más el primer renglón, ¿verdad? Y después ya más lo copias y se va haciendo de una forma automática. ¿Sí? Bueno, jóvenes, en mi parte sería todo. Tengan buen día.